18 intentos por llegar al Mundial, 12 fracasos. Así se resumen las eliminatorias de Costa Rica. Obviamente todas las eliminaciones fueron diferentes y con una connotación muy distinta. En este video repasamos los verdugos de Costa Rica en las diferentes eliminatorias mundialistas. El primer intento de Costa Rica por llegar a una Copa del Mundo fue hacia Suecia 58. Acá la Nacional dejó en el camino a Guatemala y Antillas Holandesas. Y el boleto se jugaba ante México. Y fue precisamente el equipo mexicano el primero en eliminar a Costa Rica de un campeonato mundial, tras vencerle en el Distrito Federal 0-2 y empatar 1-1 en Costa Rica. Aquella fue la primera eliminación y se vivió en el propio Estadio Nacional. México por primera vez había dejado en el camino a Costa Rica, lo cual se convirtió en una tradición. Hacia Chile 62, podríamos decir que fue Antillas Holandesas, o sea Curazao, el equipo que dejó fuera a Costa Rica. Esto porque la Nacional superó en la primera ronda a Guatemala, en la segunda Honduras y en la triangular final entre México, Antillas Holandesas y Costa Rica. Si bien el equipo nacional también perdió ante los aztecas, el resultado fundamental para no ir a Chile 62 fue una inesperada derrota 0-2 ante Antillas Holandesas jugando en Curazao, a pesar de que México ya le había ganado 4-1 a Costa Rica. La Nacional había vencido a ambos en el Estadio Nacional y finalmente el resultado fundamental fue aquella caída en lo que ahora se conoce como Curazao, así que ese fue el segundo equipo que nos eliminó de una Copa del Mundo. Para Inglaterra 66, otra vez México fue el equipo que dejó fuera a Costa Rica, que había superado en las primeras de tanteo a Trinidad y Tobago y Surinam. Y otra vez una triangular final decidiría el boleto, solo que esta vez el rival del Caribe sería Jamaica. Costa Rica sacó los resultados lógicos ante Jamaica, pero finalmente ante México no pudo en el encuentro clave, que se disputó en territorio azteca. Después de empatar 0-0 en el Nacional, una derrota por la mínima en México dejó a Costa Rica en el camino para Inglaterra 66. Para las eliminatorias de los 70, Costa Rica empezó a perder cada vez más fuerza. Ya no se quedaba en la antesala del Mundial. Por ejemplo, para México 70, Costa Rica en las primeras de tanteo eliminó a la selección de Jamaica. Pero en la siguiente llave, Honduras, por primera vez en la historia, dejó a Costa Rica sin Mundial, algo que ha sido típico a lo largo de la historia. Aquella vez, en una serie de 2 encuentros, Costa Rica empató 1-1 en San José y perdió 2-1 en Tegucigalpa, y así se acabó la eliminatoria. Se repitió la historia para Alemania 74, dicho sea de paso, la eliminatoria más rápida en la historia de Costa Rica, que tenía una gran generación y generó grandes expectativas. Pero en la primera llave había que superar a Honduras y el equipo no lo logró, perdiendo primero en el encuentro de ida en territorio hondureño 1-2 y luego 3-3 en un recordado partido en el Ricardo Saprissa que se ganaba 3-0. Otra vez Honduras dejó a Costa Rica en el camino, lo que curiosamente fue su eliminatoria, que apenas duró 2 partidos. Luego vinieron 2 eliminatorias desastrosas, la de Argentina 78 y la de España 82. Aquí es difícil identificar cuál equipo propiamente eliminó a Costa Rica, pues el equipo nacional estuvo lejísimos de cualquier posibilidad. Aparte, el formato eran torneos centroamericanos donde se enfrentaban todos contra todos. Si vemos la ruta hacia Argentina 78, Costa Rica compartió grupo centroamericano junto a Panamá, El Salvador y Guatemala, y solo fue capaz de ganar un partido ante los panameños, aunque curiosamente con chapines y salvadoreños, que en ese entonces eran muy fuertes, todos los partidos finalizaron empatados. Panamá influyó indirectamente en que Costa Rica quedara sin ese campeonato mundial, pues le ganó el primer encuentro en territorio panameño 3-2, cual fue considerado como una vergüenza en aquel momento. Y aunque Guatemala y El Salvador fueron los que avanzaron, podríamos decir que Panamá fue indirectamente el equipo que dejó sin mundial en el 78 a Costa Rica, aunque en realidad los panameños terminaron siendo los más débiles del grupo y Costa Rica terminó penúltimo. Para España 82 existió el mismo formato, de nuevo con Panamá, El Salvador, Guatemala y Honduras, es decir, fue una pentagonal centroamericana todos contra todos. Acá los resultados también fueron desastrosos, es más, Costa Rica únicamente logró una victoria en un total de 8 encuentros. Sin embargo, la selección que le sacó más ventaja en aquella oportunidad fue Guatemala, que lo goleó en el estadio Ricardo Saprissa con marcador de 0-3. Honduras también venció a la Nacional en el Saprissa 2-3. Así que aunque Costa Rica esa eliminatoria estuvo lejísimo de cualquier posibilidad de llegar a la etapa final, podríamos decir que entre Guatemala y Honduras lo dejaron sin el Mundial de España 82. Inclusive había que jugar otra fase en territorio hondureño donde difícilmente se hubiese alcanzado el boleto. Para México 86, Costa Rica se volvió a acercar a una Copa del Mundo como lo hacía en las primeras eliminatorias. De hecho, llegó a la triangular final. Después de dejar en el camino a Trinidad y Tobago y Estados Unidos, la eliminatoria tuvo un formato extraño, pues solamente 3 equipos decidirían quién iría al Mundial junto a México.
Canadá, Honduras y Costa Rica fueron los aspirantes. Aunque la historia dictará que Canadá fue el clasificado, el equipo que eliminó realmente a Costa Rica fue Honduras, pues ante Canadá ambos partidos empataron. Ante Honduras empató en Costa Rica 2-2 y se perdió 3-1 en territorio catracho. Así que una vez más, y aunque Honduras no fue a ese mundial, fue Honduras el equipo que dejó sin mundial 86 a Costa Rica. Tras la alegría de Italia 90 vino Estados Unidos 94 y aquí otra vez hay que señalar a Honduras como el equipo que dejó sin mundial a Costa Rica, que superó en la primera ronda a Panamá, pero luego en la cuadrangular junto a México, Honduras y San Vicente y las Granadinas, los catrachos vencieron 2 veces a Costa Rica. Mientras México lo hizo solo en una ocasión, pues en el Nacional se ganó y ante el equipo caribeño se sacaron ambos juegos. Aquella derrota iniciando la cuadrangular 2-3 en el Estadio Nacional después de ir ganando 2-0, más la derrota en Honduras 2-1, señalan que otra vez los catrachos dejaron sin mundial a Costa Rica, en este caso hacia Estados Unidos 94. Para Francia 98 también es difícil determinar un equipo como tal que dejó a Costa Rica sin mundial ya en hexagonal, después de superar en la cuadrangular a Guatemala, Estados Unidos y Trinidad y Tobago. Luego en una hexagonal durísima junto a México, Estados Unidos, Canadá, El Salvador y Jamaica, Costa Rica tuvo un rendimiento irregular, pero le faltaron solamente 2 puntos para haber ingresado como tercero. Es más, si hubiese existido la posibilidad del repechaje, Costa Rica lo hubiese jugado. Pero ya hablando en temas concretos, señalaremos a El Salvador como el equipo que realmente eliminó a Costa Rica, pues le ganó en el Cuscatlán y le arrebató 2 puntos en el Ricardo Saprissa, que de alguna forma lo hubiesen metido en el campeonato mundial por encima de Jamaica, más allá de que fueron los caribeños los que se dejaron el tercer lugar, que era lo que apuntaba a Costa Rica. Tras 2 mundiales consecutivos, otra vez el trago amargo de la eliminación llegó para Sudáfrica 2010. Y aquí se pueden señalar varios escenarios. Muchos dirán que Uruguay nos dejó sin mundial, y es cierto, al final de cuentas todo se decidió en el repechaje. El recuerdo colectivo dice que fue Estados Unidos por el gol de Bernstein en el cierre en el partido en el cual Costa Rica ganaba y se metía como el tercer clasificado. Pero si nos vamos a la práctica, también se podría señalar a El Salvador, otra vez. Pues los cuscatlecos, que no tenían mayores opciones, vencieron en el último minuto a Costa Rica en un partido en el Cuscatlán que también hubiese sido determinante, pues ese punto que Costa Rica tenía le hubiese dado un punto más que Honduras y el tercer lugar. Así que la eliminatoria de Sudáfrica, que creo que todos la tienen muy clara, podría tener 3 verdugos: El Salvador, Estados Unidos y Uruguay. Curiosamente, Estados Unidos no pudo vencer en la eliminatoria a Costa Rica, pero finalmente es el equipo que siempre se recordará como el que lo eliminó. Y ahora llegamos al trago más amargo de la historia y el más reciente. No estar en Norteamérica 2026 puede tener miles de explicaciones, pero en la práctica fue Haití el equipo que eliminó a Costa Rica, no solamente porque finalmente fue el que ganó el grupo y fue el único clasificado, sino porque además le sacó diferencia en el duelo particular, con el recordado 3-3 en el Nacional y el triplete de Duke Nelson, y finalmente la victoria en Curazao en cancha neutral 1-0. Aunque Costa Rica dejó de hacer también puntos ante Honduras y Nicaragua, finalmente fueron los haitianos los que dejaron a Costa Rica sin mundial. Así que repasando, para Suecia 58 el verdugo fue México, para Chile 62 fue Antillas Holandesas, hoy llamado Curazao, para Inglaterra 66 de nuevo México, para México 70 y Alemania 74 Honduras, para Argentina 78 hubo varios rivales pero influyó mucho Panamá, para España 82 los resultados fueron pésimos pero Guatemala y Honduras terminaron de hundir a Costa Rica. Otra vez Honduras nos dejó sin mundial en el 86 y en el 94. Para el 98 finalmente el que más influyó en la eliminación tica fue El Salvador. Para el 2010 hubo 3 verdugos: el matemático El Salvador, el que se recuerda a Estados Unidos, pero finalmente el que terminó de escribir la eliminación fue Uruguay en el repechaje. Y ahora, para el 2026, fue Haití, el equipo que nos dejó sin campeonato mundial.